Consideremos pues el nombramiento de Josué como sucesor de Moisés. Leamos el versículo 1 de este capítulo 1 de Josué. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Ahora vemos aquí que Josué fue el sucesor de Moisés. Ya vimos que había ocupado un lugar sobresaliente en el libro de Deuteronomio. Fue el general Josué quien dirigió al ejército de Israel contra los amalecitas. ¿Recuerda usted que Josué, junto con Caleb y 10 hombres más, entraron como espías en la tierra de Canaán? Josué trajo un informe favorable y creía que con la ayuda de Dios, Israel podría conquistar la tierra. Ahora nos hemos referido solo a 2 acontecimientos que se registran en cuanto a la vida de Josué, pero hay unos 8 más. Le sugerimos tomar una concordancia y buscar la palabra Josué y leer las citas bíblicas que allí se da, y quedará usted sorprendido al ver lo prominente que ya era Josué. De modo pues que no es extraño ni sorprendente hallar que Josué fuera el sucesor de Moisés. Lo que es extraño es que este hombre no era extraordinario, sino más bien común y corriente. El libro de Josué completa, como lo hemos dicho, la redención que principió en el Éxodo. El libro del Éxodo es el libro de la redención de los israelitas de Egipto. El libro de Josué, por su parte, es el libro de la redención de los israelitas para la tierra prometida. La salvación no es solamente una redención del infierno, sino también una redención para el cielo. La justificación no tan solo significa la subtracción de nuestros pecados aquí, sino también la adición de la justicia de Cristo en el cielo. Josué es un libro muy interesante, amigo oyente. El significado de este libro ha sido interpretado de varias maneras. Una interpretación que no es tan popular ahora es que la tierra prometida describe al cielo. Algunos de los antiguos himnos que nos gusta cantar dan esta idea. Una interpretación que está más de acuerdo con la realidad sería que la tierra prometida describe a los creyentes en el mundo. Cuando Israel entró en la tierra prometida, tuvo que librar batallas. Hubo conflicto y conquista. Ahora eso no describe al cielo. El cielo es más bien un lugar de descanso y de paz. El libro de Josué en el Antiguo Testamento se puede comparar con la epístola del apóstol Pablo a los Efesios en el Nuevo Testamento. Es profético de Israel en el futuro porque entrarán en la tierra con gran bendición. Y también es típico de la iglesia del día de hoy. Los creyentes hoy en día pueden vivir en el desierto o pueden vivir la vida cristiana en la tierra prometida. Llegamos a la tierra poniendo nuestra fe en la persona y en la obra de Jesucristo. Somos traídos a los lugares celestiales y somos bendecidos con toda bendición espiritual también, pero tenemos que tomar posesión de esas bendiciones. Dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios capítulo 1 versículo 3, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bien, volviendo ahora a este capítulo 1 de Josué, leamos el versículo 2. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Note usted que dice, mi siervo Moisés ha muerto. A Moisés no le fue permitido guiar a los israelitas hasta la tierra prometida. Moisés representaba la ley y la ley no nos puede salvar. La ley es un revelador, no es un redentor. Nos muestra que somos pecadores. La ley nunca fue un salvador, y a Moisés no le fue permitido guiar a Israel a la tierra prometida a causa de su falta. El problema no estaba en la ley, sino en Moisés, así como el problema está en nosotros mismos. La ley revela que estamos destituidos de la gloria de Dios. El Señor dice aquí en este versículo 2, mi siervo Moisés ha muerto. Solo Josué, o sea, Jesús nuestro Salvador, puede guiarnos a la tierra prometida en la actualidad. Este versículo nos dice que la tierra fue dada a Israel. Le pertenecía a Israel en forma incondicional. Dios la prometió a Abraham y a su descendencia, y Dios reafirmó su promesa muchas veces en el libro de Génesis. En el libro de Deuteronomio, Dios hizo el pacto palestino con Israel, el cual les dio la tierra como una posesión eterna. Leamos ahora el versículo 3 de este capítulo 1 de Josué. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Dios les había dado esa tierra. La tierra está allí, pero solo podrían disfrutar de ella si tomaban posesión de ella.
Esa parte de la tierra sobre la cual caminaban les pertenecería a ellos. Hablando comparativamente, amigo oyente, se nos dice en Efesios 1:3 que somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Desafortunadamente, muy pocos cristianos toman posesión de las bendiciones espirituales que les pertenecen. Hace años, un inglés se mudó a los Estados Unidos. Poco después de su llegada, desapareció. Un día, un tío que tenía en Inglaterra murió y le dejó una herencia de $5 millones. La policía en Londres buscaba a este hombre por todas partes y la última dirección que tenía era en la ciudad de Chicago. Pensaban que él era vago y esperaban encontrarlo en un hotel común de tercera categoría. Lo buscaron, pero nunca pudieron encontrarle. Un día mucho más tarde, lo encontraron muerto de frío en la entrada de un hotel muy pobre. No tenía ni 5 centavos en el bolsillo. Sin embargo, era heredero de $5 millones. Fíjese usted, simplemente no había tomado posesión de lo que era de él. No se apoderó de lo que le pertenecía. Amigo oyente, Dios les dio a los israelitas la tierra prometida, pero nunca la poseyeron. El hecho es que Israel poseyó muy poca tierra. Y muchos cristianos hoy en día son así como los israelitas. Son bendecidos con toda bendición espiritual, y sin embargo, algunos mueren como vagos en la entrada sin tomar posesión de esas bendiciones. ¡Qué tragedia, amigo oyente! El libro de Josué nos dirá cómo tomar posesión de lo que es nuestro. Habrá conflicto y por tanto se nos manda en el capítulo 6 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios vestirnos de toda la armadura de Dios. Tenemos un enemigo espiritual que lucha contra nosotros. Dice el capítulo 6 de la carta a los Efesios, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay una victoria que tiene que ser ganada. Para ser victoriosos debemos vestirnos de toda la armadura de Dios, y entonces ganaremos mediante Jesucristo. Por Él recibiremos salvación y posesiones, así como Israel las recibió. Cada victoria que los israelitas ganaban era dada por Dios. Nunca ganaban nada por sí mismos. Bien, volviendo ahora al capítulo 1 de Josué, leamos el versículo 4. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Dios dio a Israel 777,000 kilómetros cuadrados de tierra, pero no tomaron posesión sino solamente de 77,000 kilómetros cuadrados. Es decir, que tomaron posesión de como una décima parte solamente de lo que Dios les había dado. Esa es la misma cantidad de posesiones espirituales que los creyentes toman hoy en día. Ahora el versículo 5 dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Josué era como un hombre común y corriente, necesitaba ser fortalecido, y Dios hizo exactamente eso. Prometió no dejar solo a Josué. Dios prometió estar con él, así como había estado con Moisés. 2 veces en los versículos 6 y 7 de este capítulo 1, Dios le manda a esforzarse y a ser valiente. Dios quería que Josué supiera que no estaba solo. Ahora leamos el versículo 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. En este versículo, Dios estimula a Josué a portarse como hombre, como guerrero, porque con la ayuda de Dios iba a hacer que Israel heredara la tierra. Ahora el versículo 7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Aquí Dios le manda a Josué a tener cuidado de cumplir toda la ley mosaica. Ahora el versículo 8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Note usted, el libro de la ley. Se menciona por primera vez en este versículo. Dios guiaba a Moisés por medio de sus apariciones. No hubo para Moisés ninguna escritura sagrada antes de eso. Israel, sin embargo, ya no será guiado por sueños ni por apariciones de Dios.
De aquí en adelante, los hijos de Israel serían guiados principalmente por medio de la palabra de Dios. Dios le dijo a Israel todo lo que necesitaban saber para entrar en la tierra prometida. Cuando entraran en esa tierra, no deberán apartarse de la palabra escrita. Tendrían que meditar en ella y obrar en todo conforme a lo que en ella estaba escrito. Pasemos ahora a considerar el siguiente aspecto. Dios promete ayudar a Josué. Leamos el versículo 9 de este capítulo 1 de Josué. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué debe tomar la palabra de Dios en una mano y una espada en la otra. Se le ordena entrar en acción por la fe y esforzarse y ser valiente. Como Israel, nosotros debemos esforzarnos y ser valientes también. Debemos andar con la palabra de Dios en una mano y con la espada del Espíritu en la otra. Tenemos que ponernos en marcha por la fe. Necesitamos apropiarnos de nuestras posesiones espirituales por la fe. Recuerde que estamos en un país enemigo. Somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Necesitamos llevar con nosotros la palabra de Dios al viajar.